Y bien, entonces pasamos ahora sí a la siguiente forma de lógica dialéctica, que es prácticamente la más importante y la que tiene todavía mucho más potencial. Si bien Hegel plantea que todo lo racional es real y todo lo real es racional, ¿no? En esta idea de que podemos encontrar en los hechos ciertas motivaciones, un pequeño estudiante, no directo de Hegel, ¿sí? Sino más bien estudiante de los textos y sobre todo estudiantes de uno de los alumnos de Hegel, que sería Schelling, que es Engels y posteriormente Marx, descubren algo muy interesante. Sí es cierto, sí hay un proceso dialéctico, es decir, hay un diálogo constante. Estamos totalmente de acuerdo con que hay una interacción universal, hay una interacción entre todos los elementos en lo que nos permite saber que los hechos históricos son complejos, ¿no? Que no están terminados, no están en un constante cambio, eh, tienen que ver con esta contradicción, pero de fondo el punto de partida de Hegel y de su maestro Schelling tiene un error fundamental, ¿no? Que la racionalidad de los hechos no es tal, ¿no? ¿Sí? Es decir, no hay una racionalidad previa, establecida, uniforme, que digan que las cosas se tienen que dar de esa manera, ¿no? Y que las estén manejando, ¿no? En el caso de César, ¿no? Que sería el primero. César cruza el Rubicón no porque él esté dudando y esté llegando a la reflexión para esa toma de decisiones, sino que la reflexión de César, ¿sí?, tiene que ver con su contexto material, ¿no? Es decir, hay a lo mejor otro Julio por ahí en la época romana cruzando el Rubicón, pero ese no nos da ningún tipo de importancia porque él no está en las condiciones materiales y económicas que le permitan tomar una decisión de esa manera y que lo obliguen a cambiar la historia universal, ¿no? Se utiliza el ejemplo de César por ese sentido. Si César no hubiese cruzado el Rubicón, es decir, entrado a Italia desobedeciendo lo que decía el Senado, pues la época imperial romana no existiría, ¿no? Y estaríamos hablando de Pompeyo Magno en lugar de Julio César, ¿no? Y bueno, bajo esta perspectiva, estos dos alumnos, sobre todo Marx, se quedan muy impresionados sobre la lógica y sobre la historia, pero descubren algo muy interesante, ¿no? La historia, ¿sí?, siguiendo este principio de la interacción universal y del movimiento universal, la historia no ha dejado de estar presente, ¿no? A diferencia del método idealista, en el que pues al ser una racionalidad y ser superada, ¿no?, por otras nuevas ideas a lo largo de toda la construcción, pues resulta que en las condiciones materiales, en la realidad objetiva, en el hoy, no en el pasado, que es la perspectiva de Hegel, sino en el hoy, hay un movimiento y una explicación distinta, ¿no? Hoy, en la realidad, en lo que estamos viendo, en lo que palpamos, ¿no?, hay una objetividad, ¿sí? ¿Sí? Hay unos hechos fenoménicos que se tocan y que tienen materialidad real y actual, ¿no? Y en este sentido viene la famosa tesis de Marx, ¿no? La 11 de Feuerbach, ¿no?, en el que dice que al final de cuentas los filósofos como Feuerbach y Hegel se han dedicado a interpretar de diversas maneras el mundo, explicar cómo es que llegamos a lo que estamos, pero de lo que se trata es de transformarlo. Y aquí viene ese gran movimiento filosófico, por lo cual Marx cambia toda la perspectiva, porque entonces la investigación histórica solo es una herramienta. Esta es la parte más interesante, es una herramienta para transformar las condiciones materiales en las que nos encontramos. Es decir, al final de cuentas lo único que existe es materia, ¿no? Y por materia no lo vamos a pensar en el sentido científico, que es esta cantidad de masa con átomos, sino por materia sería la acción real del presente, del hoy. Y entonces
aplicando esta perspectiva, la materialidad en la que nos encontramos tiene una contradicción en sí misma, ¿no? El hecho de que yo esté aquí y que entre en diálogo con otras personas nos da un hecho material, pero también una contradicción interna en sí misma. Es decir, que toda materialidad, ¿sí?, todo hecho, el hecho de que yo esté dando aquí el curso contigo, ¿sí?, es el resultado de algún proceso ideal de fondo, y de una lucha intrínseca de contrarios entre ellas, ¿no? Que en este caso sería que estoy dando el curso al mismo tiempo que me siento obligado a cumplir con ciertos términos de tiempo para dar el curso y explicarlo, ¿no? Y entonces, para entender el hecho de por qué yo estoy en este momento dando el curso, o por qué estaba en ese momento dando el curso, no va a ser por un amor al arte o porque yo haya tomado la decisión voluntaria de simplemente dar un curso de lógica, sino que hubo un hecho material, ¿sí?, que motivó esta acción. Toda acción en la realidad está motivada por hechos materiales, es decir, por otra acción previa, ¿no? La causa de todo evento, sobre todo social y personal, es una causa material, no es una causa ideal, y en cierta manera pues no es de tanta libertad, ¿no? Y esto cambia totalmente la perspectiva, porque en el caso, por ejemplo, de los grandes héroes, ¿no?, Hegel, y la historia desde el punto de vista hegeliano tiende a consagrar a los intelectuales, a consagrar a las figuras, a las figuras de poder, ¿no? Y Marx viene a invertir esto y dice, no, o sea, las figuras de poder son solo una contradicción interna, ¿sí?, resultado de los procesos materiales. Es decir, la manera en la que un proceso material, a lo mejor nosotros nos estamos dando cuenta de ello, ¿no? Y entonces, si existen grandes personajes como Napoleón, que sería el caso de Marx, ¿no?, o grandes personajes como Rockefeller, estos no son por una construcción propia de ellos, sino porque el contexto material los crea y los genera como una manera de llevar este proceso de evolución histórica. Esto tiene aplicaciones en la sociología, en la antropología, en la economía enorme, porque nos permite por fin, por primera vez, tener un paradigma científico que nos lleve a explicarnos la realidad. Vamos a ponerlo en un ejemplo y en un ejercicio más adecuado, ¿no? Hoy en México hablamos de la cuarta transformación. ¿Cómo es que se da el proceso de la cuarta transformación? La visión idealista sería que Andrés Manuel López Obrador planteó en su propia estructura la voluntad de tomar las riendas del país y modificarlo para acabar con la corrupción. Esa sería la visión idealista, y de hecho es algo muy interesante porque nos explica la manera en cómo la oposición ve al propio Andrés Manuel López Obrador, o muchas de las personas ve a el PG en su proceso de tomar decisiones, ¿no?, de gobierno, en el que lo llevan o a endiosarlo, ¿no?, o a satanizarlo totalmente, ¿no? La visión marxista es una visión más ideal, menos idealista, menos consagradora de personajes magníficos, y nos plantea la cuarta transformación de Andrés Manuel López Obrador. En primer lugar, no es de Andrés Manuel López Obrador. Si no estuviera Andrés Manuel López Obrador, estaría alguien más, ¿no? Podría ser tú, podría ser yo, ¿no? O sea, al final de cuentas es accesorio la persona y su racionalidad y su voluntad, ¿no? La cuarta transformación no es más que el resultado, ¿sí?, de las condiciones materiales que, presentadas y como se han venido presentando hasta la época, no podrían ser de otra forma y no nos podrían haber dado, por consiguiente, el resultado de otra cuestión. Y ahí viene la negación interna, es decir, la cuarta transformación propuesta y encabezada por Andrés Manuel López Obrador no es de Andrés Manuel López Obrador. Ese es el punto fundamental, genial, que tiene esta visión, porque entonces, si no es de Andrés Manuel López Obrador, ¿de quién es?
¿no? ¿A quién se le ocurrió la cuarta transformación? Es parte de un proceso histórico material que se está dando, es decir, México, en el caso de nuestro país, México tarde o temprano iba a llegar a una cuarta transformación. La cuarta transformación era inevitable. Veníamos en un proceso de cambios, de luchas internas de la materialidad, de cambios tecnológicos, de cambios económicos, y tarde o temprano nosotros íbamos a llegar a este punto. De hecho, el análisis, pues nosotros lo podemos ver desde que Lula da Silva llega al poder en Brasil. Desde la lógica dialéctica sabíamos que tarde o temprano Andrés Manuel López Obrador o cualquier otra persona que fuera representante de la izquierda en México iba a llegar al poder. O sea, era inevitable, tarde o temprano iba a llegar, ¿no? De hecho, eso llevó a la toma de decisiones del partido, pues, de Morena, del Movimiento de Regeneración Nacional, a seguirle apostando a Andrés Manuel y a este movimiento, porque en el análisis materialista que tenían, pues era inevitable llegar a ello, ¿no? O sea, ya las condiciones materiales, es decir, las condiciones sociales estaban dadas para un movimiento de este tipo, en el que hubiese una vuelta a las bases materiales de nuestro país, ya no tanto a bases ideales, a teorías económicas, sino a fortalecer la materialidad, la capacidad de producción de nuestro país. Este es como que el proceso o ejemplo de aplicación de la lógica, y que lleva a lo siguiente. Uno, podemos explicar el hecho social de una manera más compleja, que este es el caso de la cuarta transformación, pero también incluso podemos explicar cómo es que se dieron esas tomas de decisiones sin haber estado en el interior del grupo y del círculo rojo, o tratar de pensar como Andrés Manuel, ¿no? Como es el caso de la lógica hegeliana, ¿sí? Sino incluso sobre el hecho de las cuestiones materiales, observar esas ideas y cómo la materialidad, el cambio, los cambios económicos, la globalización, el desencanto hacia los esquemas de política representativa tradicionales, obviamente que llevaron a una propuesta diferente a las planteadas con tradicionalidad, ¿no? O sea, el desgaste de la teoría neoliberal, ¿no? Que el desgaste, ¿por qué la teoría neoliberal se desgasta? Pues bueno, porque el neoliberalismo se basa en esta idea ideal, ¿no? De hecho, por ejemplo, es lo que critica un premio Nobel de Economía a esta teoría, que es Stiglitz, ¿no? En el que dice, pues bueno, el neoliberalismo se basa en principios ideales no corroborados, ¿no? Son solo propuestas de acción que tienen que ver con la creencia racional de que el ahorro, el recorte, nos lleva a una mejora. Pero la realidad, esto es algo que dice Stiglitz, ¿no? Que Stiglitz no es marxista, pero que toma el método materialista para aplicarlo. Dice, la realidad material nos ha planteado que en realidad cuando el gobierno invierte en el pueblo y gasta a través de programas sociales, es que se logra acabar con las crisis económicas, y no tanto en el recorte de los programas sociales y el ahorro, o esta famosa teoría o tesis de ajustarse el cinturón. Al final de cuentas, el neoliberalismo, de haberse propuesto como una teoría económica, se muestra a sí misma como una simple ideología, es decir, una propuesta de un grupo en el poder que creía que establecía ciertas ideas racionales, pero en la realidad fue que las condiciones materiales que ellos estaban planteando eran nulas, no existían. Y así entonces podemos identificar claramente e incluso adelantar hacia dónde va la sociedad, ¿sí? Porque identificando las causas materiales, ¿sí? Y identificando la materialidad, y dándonos cuenta de las contradicciones que esta plantea a las ideas, podemos determinar esto es ideología de un grupo social en específico que pretende imponerse sobre la realidad. Estos grupos sociales específicos que se imponen sobre la realidad son, en este sentido, pues grupos de poder, ¿no? Son grupos que intentan imponer una visión sobre algo
que no se puede imponer, ¿no? Y pues entonces ahora viene la aplicación a práctica, o sea, allí solo es para entender los hechos sociales, pero luego plantea la lógica materialista, es que una vez entendido todo este proceso, se cumple la idea del desarrollo en espiral, porque ya sabemos entonces cómo se da el proceso y lo podemos cambiar, o al menos podemos ser conscientes de que tarde o temprano llegaremos a ese punto, ¿no? Que es la parte revolucionaria de la dialéctica, sobre todo la marxista-leninista, ¿no? Yo ahorita me he estado basando mucho en la visión de Marx, porque Marx sí llega un momento en el que parece, en los textos teóricos, porque los textos políticos de Marx son otra cosa, en el que parece que simplemente hay que esperar lo inevitable que sería el desarrollo, es decir, las condiciones materiales que hemos trabajado como humanidad, tarde o temprano nos llevarán a un proceso social en el que habrá una cierta igualdad hasta llegar a una especie, más bien llegar al comunismo científico, donde acabaría la historia de estas contradicciones, ¿no? No la historia en general pensada como los sucesos importantes, sino es proceso de estabilización de un sistema de organización social general, ¿no? Pero bueno, luego bajo esta perspectiva dice Marx, pues bueno, a eso es como da la ciencia, y eso es como se nos está planteando, pero entonces lo podemos utilizar para el cambio, ¿no? Y bueno, aquí entonces vamos a hacer otro ejercicio igual. Te planteo el utilizar al propio Hidalgo en este sentido, ¿no? ¿Cuáles eran las condiciones materiales que llevaron a Hidalgo a pensar que lo que necesitábamos como mexicanos era la independencia del país, ¿no? De México? Esos son los ejemplos, porque estoy suponiendo que estás en México, y si no, igual, si puedes, en el correo que se te va a proporcionar, es mantener el diálogo, y ahí podemos incluso profundizar un poco mejor esta teoría, ¿no? Y empezar un diálogo filosófico. Y bueno, pues mucho gusto, y nos vemos a la próxima. Estaré pendiente en el correo electrónico.